Nunca sigas el llanto maldito de la Llorona, historias escalofriantes descubiertas y OCULTAS. La noche envolvía el barrio como un manto oscuro. Rosa, madre soltera, sabía que cada susurro en la oscuridad traía consigo un hálito de maldad. Desde que se mudó a esa pequeña casa, sus noches estaban marcadas por el llanto lejano de la Llorona, un lamento que helaba la sangre y que, a pesar de ser bien conocido por todos, solo desencadenaba miradas de desconfianza entre los vecinos. Pero ella no tenía opción, debía mantener la calma para Mateo, su pequeño de 5 años, que a esa hora dormía profundo, ajeno al terror que acechaba. Rosa se acomodó en el sofá, sintiendo como las sombras alargadas de la habitación parecían moverse a su alrededor, como si también ellas quisieran apoderarse de ella. El llanto resonó más fuerte, como un eco de la angustia que la envolvía. La atmósfera se volvió opresiva, el aire denso y pesado. Su corazón latía rápido, no era solo el cansancio de su jornada en el restaurante. Era miedo. Un grito desgarrador rompió la noche y provocó que Rosa se levantara, su voz tembló mientras murmuraba. Mateo miró por la ventana y los rostros de los vecinos reflejaban un pánico apenas contenido. Sus ojos, oscuros y temerosos, parecían advertirle: no busques, no mires. Ella comprendía que lo que acechaba no era solo un mito. Eran los secretos traicioneros de un barrio olvidado. La intranquilidad crecía en ella, un nudo en el estómago la arrastraba hacia la desconfianza. Sin embargo, no podía quedar quieta, la vida de Mateo dependía de sus acciones, decidió actuar. Las calles estaban desiertas, la luz de la luna iluminaba su camino como un faro que guiaba a quienes se atrevían a desafiar la oscuridad. La comisaría estaba a unas cuadras, un refugio que pronto se convertiría en su desilusión. Allí, el oficial, con su rostro cansado y gesto de desprecio, le dio la espalda. Las luces fluorescentes parpadeaban tristes y sin vida. Ella salió humillada, dispuesta a enfrentar lo que fuera, incluso si debía hacerlo sola. De regreso a casa, el llanto se transformó en lamentos lastimeros, como un llamado desesperado. Rosa sintió una vibración fría recorrer su piel. Recordó las viejas historias que su madre le contaba. La Llorona, que no solo robaba a los niños, sino que cargaba consigo el peso de los secretos ocultos del barrio. Las paredes de su hogar parecían cerrar el espacio, como si ahora, más que nunca, se sintiera atrapada. Con cada lamento, la tensión creció. Decidida, se armó de valor y salió hacia el hospital abandonado, la guarida de leyendas sobrenaturales. La atmósfera era densa, el aire frío parecía cortarle la respiración. Mientras cruzaba la puerta crujiente, el eco de sus pasos se perdía en un silencio aterrador. Luces parpadeantes y sombras que danzaban le recordaban que había mucho más que un simple mito acechando. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Rosa escuchó nuevamente ese grito espeluznante resonar entre las paredes, y en ese instante, la sombra de la Llorona se materializó ante ella. La figura etérea, con aquel rostro de nostalgia y pena, la miraba directamente, como si en sus ojos estuvieran escondidos los secretos del barrio. Rosa se sintió paralizada ante la revelación, enfrentando no solo el miedo sobrenatural, sino el terror que vivía día a día en su vida. Siguió temblando mientras la figura se acercaba, y con cada paso, la pregunta se hacía más fuerte: ¿qué precio pagará para proteger a Mateo y enfrentarse a una verdad que todos prefieren ignorar? La piel de Rosa se erizó, y, en un susurro, comprendió que su enfrentamiento con la Llorona no era solo una batalla por su vida, sino una lucha por romper la cadena de silencios que perpetuaban el horror en su comunidad. La sombra se acercaba más, su figura temblorosa parecía absorber toda la luz de la habitación, dejando a Rosa a merced de la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, cada palpitación resonaba como un tambor en un funeral. La Llorona extendió una mano, huesuda y fría.
¿Por qué no me escuchas?, murmuró, su voz un eco distante, enredada con lamentos de dolor y desesperación. Vete. Rosa gritó, tratando de reunir valor, pero su voz le parecía lejana, como una burbuja que se estalla en el aire. Esa sombra no era solo una leyenda, era el rostro de la pena, el dolor de las madres que habían perdido a sus hijos en la vorágine de la vida. La comprensión la golpeó como un rayo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo ayudarte, no sé cómo. De repente, la figura se detuvo. La atmósfera se volvió un poco más ligera, como si un momento de claridad cruzara el horizonte de la oscuridad. La Llorona pareció titubear, vacilando entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Susurros y sombras, todo está relacionado. Este lugar guarda más de lo que imaginas, más de lo que tus vecinos callan, dijo, y su voz se tornó más intensa, como si las paredes mismas respondieran a su dolor. Rosa, sintiendo que una parte de ella se moría de miedo, recordó a Mateo. Era solo un niño, pura inocencia. ¿Cómo podía arriesgarse a dejarlo allí solo, mientras se enfrentaba a un espectro de sufrimiento? Un oscuro instinto de supervivencia brotó en su interior, y con un valor que nunca pensó tener, preguntó, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me atormentas? La Llorona giró lentamente, revelando su rostro demacrado y los ojos desbordantes de tristeza. No es un tormento, sino un aviso, respondió. Existen secretos enterrados en este barrio, ecos de sacrificios que no olvidan. Tienes la oportunidad de romper el ciclo, de salvar a tu hijo. La desolación en su mirada se mezcló con el rayo de esperanza que brotaban sus palabras. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué debo hacer?, se atrevió a preguntar, su voz un hilo entre el miedo y la posibilidad. Busca lo que fue oculto en la casa. Hay algo que pertenece a los que se fueron, algo que puede liberar a ambas, a Mateo y a mí. La figura se desvaneció momentáneamente, dejando tras de sí una estela de frío. Cuando volvió a aparecer, sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural. No hay tiempo. La oscuridad se fortalecerá con la llegada de la luna llena. Las palabras resonaron en la cabeza de Rosa, una cuerda tensa que marcaba la urgencia. Sin pensarlo, dio la vuelta y corrió hacia la salida del hospital, sintiendo que la mágica conexión que había tenido con el espectro se desmoronaba tras ella. Los escalofríos recorrieron su piel mientras las puertas chirriaban a sus espaldas, como si la oscuridad intentara apresarla. Al llegar a casa, el grito que antes había sido un lamento distante ahora reverberaba en sus oídos. Rosa se detuvo en seco, sus ojos se abrieron de par en par al ver que la ventana de Mateo estaba abierta. Un soplo frío la envolvió de golpe, mientras imágenes de la Llorona volvían a asaltar su mente, las historias contadas, las sombras que vivían entre ellos. Sin pensar, corrió hacia la habitación. Pero al llegar, no encontró a su hijo. En su lugar, una nota desgastada reposaba sobre la cama. La tinta oscura parecía moverse mientras leía el mensaje: el llanto de la Llorona no es solo un eco, es un llamado. Encuentra lo perdido antes de que sea tarde. Con el corazón en la garganta, Rosa se dio cuenta de que cada segundo contaba. La Llorona había cambiado todo. Su lucha no solo sería contra el espectro, sino contra el mismo tiempo. ¿Qué encontraría? ¿Y qué secreto revelaría el pasado que debía afrontar para salvar a Mateo? La respuesta parecía estar latente, esperando ser descubierta en lo más oscuro de su hogar. Pero la pregunta más inquietante se dibujó en su mente: ¿entregaría su alma para romper el ciclo del sufrimiento o perdería a su hijo en el intento? El aire dentro de la casa era denso, casi opresivo. Rosa sintió que cada respiración se convertía en un desafío, un esfuerzo sobrehumano. No podía perder tiempo. La nota en la cama parecía arder en su mente, cada palabra un recordatorio del peligro que acechaba a Mateo. Encuentra lo perdido. Repetía, pero ¿qué significaba exactamente? Que se había perdido. Se acercó a una vieja caja de madera que había pertenecido a su abuela. En su interior, había objetos que habían sido parte de la vida familiar, fotografías, cartas y trinquets que prometían recuerdos felices. Pero los ecos de la tragedia también estaban allí: una pulsera rota, una muñeca con un ojo de cristal roto.
Todo eso era un rastro de dolor, de desesperanza, de un pasado que nunca podría cambiar. De repente, los murmullos que había desechado en su mente comenzaron a surgir, incesantes y alarmantes. Sentía que la casa susurraba secretos, su propia historia aguardando a ser desenterrada. Mateo. Debía moverse rápido. Con manos temblorosas, vació la caja y no tardó en buscar más allá, recordando la advertencia de la Llorona, indagando en los lugares más oscuros de su hogar. El sonido del viento aullando a través de las rendijas creaba una melodía inquietante, como si la misma casa se lamentara por lo que debía permanecer oculto. Rosa decidió ir hacia el sótano, un lugar que había temido de niña. Cruzó la puerta crujiente y descendió por las escaleras, el olor a moho y humedad golpeaba su nariz, mientras sus pies rozaban el suelo frío, encontró una pequeña linterna que iluminaba escasamente el camino. Las sombras danzaban a su alrededor y las arañas tejían redes entre los rincones. Allí, en el rincón más alejado, había una silla de madera añeja, una silla que su madre solía usar para contar cuentos a Mateo. Y a su lado, un viejo baúl ennegrecido. La perspectiva de abrirlo la paralizó, con cada centella de luz que llegaba al baúl, su corazón latía con fuerza. ¿Qué podría haber en su interior? ¿Sería eso lo que la Llorona había mencionado? Se acercó, sintiendo que la presión del tiempo la empujaba hacia adelante, la metafórica espada de Damocles que pendía sobre su pequeño. Al abrirlo, se encontró con un montón de telas oscuras, pero bajo ellas, algo brillaba. Una colección de objetos brillantes y antiguos, con apariencia de amuletos. Eran retratos de niños, unos rostros alegres condenados a permanecer en la oscuridad. Una risa endiablada resonó en sus oídos, como si los recuerdos de aquellos niños volvieran a cobrar vida. Ellos son parte de la historia, pensó, el pavor comenzando a afianzarse con fuerza en su pecho. Mientras buscaba entre los amuletos, se dio cuenta de que había algo más, un pequeño diario escondido con un broche dorado. Sus manos temblorosas lo abrieron, y las primeras palabras la golpearon: la madre de los lamentos es también la madre del sacrificio. Cada frase parecía apuñalar su interior, revelando verdades horripilantes sobre aquel lugar y los sacrificios que se habían hecho en el pasado. Sin previo aviso, un gemido resonó a través del aire, un lamento familiar, el mismo que había estado persiguiéndola. Mateo, susurró, aterrorizada, sintiendo cómo el frío la envolvía. Quiso salir de ese lugar maldito, pero algo la mantenía anclada, cada palabra del diario absorbía su atención, atrapándola en una red de horror y revelación. Mientras las luces parpadeaban y el aire se hacía más denso, comprendió que no solo buscaba a su hijo, debía enfrentar la historia olvidada de su familia y el precio que habían tenido que pagar. Estaba preparada para aceptar las verdades que la Llorona había revelado. De repente, una sombra se deslizó detrás de ella, veloz, como una serpiente acechante. Rosa giró con pánico en su pecho. No era solo atmósfera lo que la inquietaba, algo estaba ahí. Su respiración se detuvo, y el diario cayó de sus manos. En ese instante, sintió la certeza escalofriante: el sacrificio estaba a punto de repetirse. Mateo, gritó, pero la respuesta no vino de su hijo. El único eco que resonó fue el lamento inquietante que había despertado esa oscuridad. Un grito penetrante, un miedo absoluto llenó el espacio mientras las luces se apagaban, arrojándola de nuevo en la negrura definitiva. ¿Podría encontrar a Mateo antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y qué oscuro secreto se revelaría a medida que desenterraba la historia que los unía a la Llorona? La noche, ahora, había comenzado a cerrarse alrededor de ella, y el tiempo se estaba agotando. La oscuridad consumió a Rosa, envolviéndola en un manto de incertidumbre y terror. Sus ojos intentaban ajustarse a la penumbra, pero la linterna había dejado de funcionar, y un frío glacial le recorrió la espalda, como si algo lo hubiera atraído hacia la profundidad del sótano. ¿Qué quieres de mí?, susurró, pero solo las paredes parecieron responder con un eco vacío. Mientras sus sentidos se agudizaban, pudo escuchar el lamento lejano, el llanto de una madre cuyo dolor resonaba en los rincones más oscuros de su memoria. La Llorona estaba ahí, y no podía ignorar su presencia, pero ¿qué implicaba eso? Su corazón palpitaba, y la angustia se apoderaba cada vez más de su racionalidad. Se arrastró hacia las escaleras, pero un ruido sordo detrás de ella la detuvo.
Era como si algo se moviera entre las sombras, una figura oscura arañando el suelo de cemento. Mateo, por favor, murmuró, pero su voz era un hilo, casi inaudible. El gemido se intensificó, una mezcla de dolor y desesperación, y Rosa sintió que su cabeza giraba como un torbellino, atrapada en un vórtice de terror, a medida que avanzaba con pasos cautelosos. Cada crujido del suelo retumbaba en su pecho. Lo que había encontrado en el baúl la acosaba, revelando secretos que aún no entendía. ¿Por qué no puedo dejar de escucharla?, pensó mientras intentaba recordar la advertencia de su abuela. Las historias que siempre le habían contado estaban empezando a tomar forma, y las figuras de su infancia se entrelazaban con su presente de una manera horrible. De repente, un roce frío recorrió su brazo. El aire se volvió más denso y pudo distinguir un susurro. «Ayuda», decía la voz, lacerante y dulce al mismo tiempo. Rosa se giró y se encontró con una figura tenue, casi etérea, que emergía de las sombras. Era como un reflejo distorsionado de lo que había sido un niño, con un rostro descompuesto por el sufrimiento. La figura miró a Rosa con ojos vacíos y clamó desesperadamente. «Ellos no pueden salir, tú debes liberarles». Rosa retrocedió, aterrorizada. ¿Liberarles? ¿Quiénes? ¿Qué quieres de mí? Su grito resonó en el sótano, rebotando en las paredes, mientras su mente trataba de asimilar lo que estaba presenciando. Era como si el ambiente mismo respondiera a su sumisión, a su miedo, haciendo que la atmósfera se volviera aún más opresiva. La voz del niño resonó de nuevo, más fuerte esta vez. El sacrificio debe ser pagado. En su interior, Rosa comprendió. La Llorona no solo reclamaba a su hijo, había algo más grande, un antiguo pacto que conectaba sus familias a un destino aterrador. No solo tendría que encontrar a Mateo, sino que tendría que enfrentar la maldición que acechaba su linaje. No. No puedo hacer esto, gritó, aterrorizada por la decisión moral que se le imponía. ¿Estaba dispuesta a sacrificar todo lo que amaba por un pasado que nunca le perteneció? Pero el niño dio un paso adelante y desde su ser emanaba un aire de súplica. Sin un sacrificio, todos nosotros estaremos perdidos. En ese instante, Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras comenzaron a cobrar vida, y la figura del niño se desvaneció en un susurro de lamentos. Mateo, volvió a gritar, su voz desgarrada resonando en la oscuridad, pero no hubo respuesta. La desesperación le quemaba las entrañas, su mente se desbordaba de imágenes aterradoras. De pronto, un ruido proveniente de las escaleras interrumpió su creciente terror. Era un golpe violento, como si alguien o algo intentara entrar. Rosa, paralizada, sintió que la casa había decidido tomar parte en este juego macabro. Las respiraciones se hicieron más pesadas, el susurro de la Llorona se intensificó, una llamada que resonaba en su corazón. Y entonces, el grito de Mateo cortó la atmósfera igualmente. «Mamá». La desesperación la llevó a buscar la luz de su linterna, su única esperanza en la negrura. ¿Podría encontrar a su hijo a tiempo? ¿Y qué precio tendría que pagar para liberarlo del oscuro destino que lo acechaba, mientras el eco de su nombre se desvanecía en el aire? La casa crujía a su alrededor, como si la propia estructura también supiera que el tiempo se estaba agotando. Rosa sintió que la vida de Mateo pendía de un hilo. El sacrificio debía hacerse, pero ¿quién pagaría el precio? El terror se apoderó de ella, y la incertidumbre de lo que vendría a continuación la dejó paralizada en su propia casa. Afuera, el llanto seguía resonando, y con él la inminente promesa de que los secretos del pasado no permanecerían ocultos por mucho tiempo. Rosa sabía que, cuando finalmente tomara una decisión, todo cambiaría para siempre. Las paredes del sótano parecían cerrarse a su alrededor, como si la casa misma hubiera decidido devorarla. Rosa, atrapada en su propia desesperación, tuvo que luchar contra el deseo de hacerse pequeña, de ocultarse de aquella sombra que amenazaba con consumirla. Mateo, gritó de nuevo, su voz resonando entre las penumbras, como un faro de esperanza que no sabía si sería respondido. El aire era pesado, saturado de un humo que no existía, de un aliento que parecía provenir de todos lados. En el fondo de su mente, comprendía que el verdadero enemigo no era solo la oscuridad, sino el legado de dolor y sufrimiento que había heredado.
Recordó fragmentos de historias contadas por su abuela, advertencias sobre la Llorona, sobre el sacrificio necesario para atar su destino. Con cada latido, el murmullo de la figura del niño se hacía más insistente, como si recordara el peso de aquellas palabras. El sacrificio debe ser pagado, repetía, vibrando en su mente como una campana de alarma. Rosa se acercó a las escaleras lentamente, su intuición gritando que él estaba arriba, que Mateo la necesitaba. Un escalofrío la recorrió. Pero, ¿a qué costo? Las sombras del sótano parecían moverse, serpenteando a su alrededor, como si estuvieran vivas. De pronto, su linterna cobró vida de nuevo, iluminando un rincón donde la luz encontró un viejo espejo cubierto de polvo. Fue como una señal, un recordatorio de que a veces lo que se ve no es todo lo que hay. En la superficie del espejo, vislumbró un reflejo distorsionado de sí misma y, más allá, lo que parecía una imagen nebulosa de su hijo, vestido con la camisa azul que él siempre usaba. Su corazón se hundió. Mateo, gritó, con la desesperación en su pecho palpitando con fuerza. Sin embargo, el eco de su propia voz la ahogó. Volvió a mirar el espejo, las imágenes se retorcían, y de repente, la atmósfera cambió, el susurro de la Llorona se tornó en un lamento desgarrador. «Ayúdalos», resonó en su mente, amplificado por el terror en el entorno. Rosa se dio cuenta de que, si creía en lo que veía, necesitaba usar su voz, su voluntad. Sin detenerse a pensar, se giró hacia el espacio vacío que lo rodeaba y comenzó a hablar. «Mateo, estoy aquí por ti. No te dejaré». Los golpes en la puerta del sótano se intensificaron, haciéndose más imponentes. Algo o alguien estaba intentando entrar, como si un espíritu más oscuro quisiera apoderarse de ella. Rosa respiró hondo, su mente luchando entre el amor materno y el miedo. «No puedo dejarte. No puedo perderte», murmuró, mientras sus piernas se ponían tensas, preparándose para el impulso. Con un grito de determinación, corrió hacia las escaleras. Sus pasos resonaban con fuerza, retumbando en el silencio sepulcral. Pero con cada peldaño que subía, la desesperación del niño se hacía más intensa. Su voz sonaba más cerca: «Mamá, ayúdame». Fue entonces cuando una sombra se abalanzó sobre ella, el frío la envolvía, apretando su garganta. No podía respirar. Rosa sintió una mano helada que la tomaba del brazo, tirando de ella hacia atrás. Su corazón se detuvo. «No», gritó, pero el sonido fue absorbido por la oscuridad. En un giro dramático, la linterna se apagó de nuevo, y Rosa fue arrastrada hacia el interior del sótano, hacia un abismo que parecía palpitar con la pulsante sinfonía de los lamentos. En el último segundo, un destello de luz iluminó el rostro de Mateo, quien aparecía en el umbral de la puerta, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Mamá», gritó, extendiendo su brazo hacia ella. Pero la casa había decidido que el destino de uno o el otro tenía que ser sellado, y mientras la Llorona rugía en un lamento ensordecedor, Rosa comprendió que debían elegir. ¿Qué pasaría si el sacrificio ella no podía soportar era el de su propio hijo? La pregunta resonó, aterradora y cruel. Rosa sintió como la oscuridad comenzaba a arrastrarla mientras una voz angustiada arañaba su mente, recogiendo lo que estaba a punto de perder. Cuando todo parecía desvanecerse, la figura de Mateo se volvió más borrosa, como si una barrera lo separara. «No te vayas», clamó él, su voz cortada por el miedo y la angustia. Rosa se enfrentó a la sombra que la envolvía. Y en un último intento de resistencia, levantó su mano dispuesta a romper el ciclo de dolor, a desafiar a la Llorona, pero el vacío a su alrededor la atrapó por completo, y en el instante en que su mano se extendía, la niebla pareció tragársela todo. «Sabrás qué precio pagar», resonó una voz inquietante en la penumbra, mientras todo se oscurecía. El silencio se adueñó del sótano, apretando el ambiente como si las paredes hubieran absorbido toda luz y sonido. Rosa sintió como la oscuridad la envolvía, su mente nublada ante la agonía de los lamentos lejanos. El eco de la voz de Mateo titilaba como una llama en el viento, implacable y perdida. «Mamá», resonaba, desvaneciéndose en el aire pesado, mientras su corazón se sentía atrapado entre la desesperanza y el pánico. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el sótano, llevándose consigo el susurro del niño.
Rosa luchó por recuperar el aliento, su pecho subiendo y bajando con cada respiración entrecortada. ¿Dónde estaba Mateo? La visión de su rostro, tan cercano e inquieto, se había convertido en un espejismo, y la voz de la Llorona pulsaba en la profundidad de su ser, como un tambor inquieto que marcaba el paso del tiempo. Debo encontrarlo, pensó, obligándose a actuar. La imagen de su hijo seguía ardiendo en su mente. Aún había tiempo. Con el corazón palpitante, Rosa levantó la linterna ahora sin luz, en un acto desesperado. Tenía que moverse. Aunque no sabía hacia dónde iba, necesitaba hacer algo, retrocedió, buscando el eco de su voz, tratando de seguir la estela del recuerdo. Pero la casa parecía moverse, como si cada paso desencadenara el rugido de algo oscuro. En ese instante, la figura de Mateo emergió de nuevo en su mente, más clara que nunca. ¿Cuánto costaría salvarlo? La pregunta le perforó el alma, pero Rosa se aferró a la idea de que el amor podía romper cualquier maldición, mientras sus ojos se acomodaban a la penumbra. El sinnúmero de elementos descuidados a su alrededor comenzó a cobrar vida. Al fondo, un viejo baúl apareció con el grabado de un extraño símbolo, como si invitara a ser abierto. Con un movimiento frenético, Rosa se acercó a él, su corazón latiendo al compás de la oscuridad. La curiosidad y el temor se entrelazaban, dictando cada movimiento. Al abrir el baúl, un aroma a moho y tierra la abrumó. Dentro, se encontraban viejos objetos familiares, yacimientos de recuerdos de generaciones pasadas. Pero, entre ellos, un medallón brilló, capturando la escasa luz de la linterna. Tenía la imagen de una mujer con un rostro trágico que hacía eco de aquel llanto que le helaba la sangre. Rosa supo, de inmediato, que no podía ignorar aquella advertencia. Al tocarlo, una visión relampagueante la abrumó, vislumbres de niños perdidos, luces parpadeantes y el rostro de la Llorona emergiendo del agua, asfixiada por las lágrimas de las almas que había atrapado. Un grito desgarrador resonó en su mente, ahogando sus sentidos. La imagen de Mateo volvía a oscilar ante ella, entre el dolor y la esperanza. «Mateo», gritó con la voz desgarrada. Pero su grito fue tragado por la sombra, que corría por el borde de la habitación, acechante. Las paredes cobraron vida, las sombras parecían moverse, retorciéndose con intenciones siniestras. Rosa se sintió abrumada nuevamente por la desesperación. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un fuerte golpe resonó en el suelo, haciendo vibrar el aire. Era el sonido de un niño que estaba allí, atrapado entre dos mundos, el de la vida y el de la oscuridad. «Ayúdame, mamá», clamó Mateo en un eco suave, despangado por la angustia. «Voy a salvarte, hijo», dijo Rosa, con la determinación renovada. Pero la sombra se abalanzaba sobre ella, sus dedos oscuros extendiéndose como tentáculos, listos para llevarla a la perdición. Ella sabía que la Llorona estaba cerca, manifestándose en cada rincón, buscando la oportunidad de reclamar su sacrificio. Mientras el sudor corría por su frente, Rosa comprendió que el medallón podría ser la llave para desatar el destino del niño. «¿Qué tengo que hacer?», aulló al aire, como si esperar respuesta fuera suficiente, y en ese silencio opresor, una última advertencia vibró a través del sótano, una revelación escalofriante: la sangre llama a la sangre. Con el corazón en un hilo y la piel erizada, se enfrentó a la verdad de su linaje. El horror no solo acechaba. Desde las sombras. La oscuridad había vivido en ella y tal vez era hora de que esa herencia se revelara por completo. ¿Podría Rosa pagar el precio que la Llorona exigía o el sacrificio resultaría más allá de lo que estaba dispuesta a ceder? La penumbra la rodeaba, mientras la voz de Mateo se desvanecía en el eco de su realidad. Justo cuando la paralizaba el miedo, en el fondo de su ser, resonó un pensamiento. La unión puede romper el ciclo, pero ¿a qué costo? El sótano retumbó, y el aire se volvió aún más denso. Las sombras empezaron a replegarse y un eco distante pareció burlarse de ella. Lo que vendría no solo alteraría su destino, sino el de generaciones enteras. La elección estaba ante ella, y con cada latido, la sombra se hacía más fuerte. Rosa sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma estuviera respirando su desesperación. Cada latido de su corazón resonaba en el sótano, un tambor que marcaba el compás de su miedo.
Las sombras parecían reír a sus costillas, envolviéndola en un abrazo helado, mientras la imagen de Mateo seguía danzando entre sus pensamientos. El medallón ardía entre sus dedos, una chispa de luz en la oscuridad, pero también un peso que amenazaba con hundirla. La sangre llama a la sangre resonaba en su mente, mientras se preguntaba si esa conexión la salvaría o la condenaría. Mateo. ¿Dónde estás? Su voz, ahora un susurro roto, se perdía en el vacío del sótano. De repente, un susurro en la bruma comenzó a formarse, como si la Llorona jugara con sus temores. La respiración de Rosa se volvió más rápida, y el eco de aquel llanto antiguo la envolvió, hundiéndola en recuerdos que nunca le pertenecieron. Una imagen de su madre flotó en su mente. ¿Acaso ella había estado involucrada en esta malévola herencia? Un sudor frío recorrió su espalda y un escalofrío la atravesó al recordar las historias sobre cómo las mujeres de su familia habían enfrentado a la Llorona a lo largo de los años. Cada una haciendo sacrificios que jamás se olvidaron. La oscuridad se concentró frente a ella, tomando forma. Una figura oscura emergió del rincón del sótano, una silueta femenina con un rostro que se retorcía en agónica tristeza. Rosa sintió que la sombra de la Llorona intentaba atraparla, mientras un grito desgarrador reverberaba en sus oídos. Rosa. Tienes que elegir. Respiró hondo, recordando las palabras de su madre, sus advertencias sobre la Llorona. No era solo un mito. Era una realidad que su familia había enfrentado generación tras generación. Con el peso de su linaje en su pecho, sintió que la rabia y el amor por su hijo la empujaban hacia adelante. No te llevarás a mi hijo. Con un impulso inesperado, levantó el medallón al aire, como una antorcha que lucha contra la oscuridad. Mateo. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. La luz del medallón comenzó a brillar intensamente. La Llorona se detuvo por un segundo, sorprendida por la resistencia que emanaba de Rosa. La sombra pareció vacilar, igual que un enjambre de insectos que cogido por una ráfaga de viento voluble. Sin embargo, eso no duró. La sombra se abalanzó sobre ella, pidiéndole el sacrificio que tanto temía. El silencio a su alrededor se volvió ensordecedor, y su corazón palpitaba al ritmo del terror. ¿Qué debo hacer para salvarlo?, preguntó, susurrando hacia el medallón, como si tuviera respuestas. Una voz penetrante resonó en su mente. Un pacto, Rosa. Una vida por otra. Una oleada de horror y arrepentimiento la invadió. Todo lo que conocía, todo lo que había amado, podría verse arrastrado hacia la perdición por esta oscuridad. Pero la imagen de Mateo, atrapado en la penumbra, hizo que la decisión fuera imposible de ignorar. Si eso es lo que se debe hacer, se dijo, y la determinación comenzó a nacer dentro de ella. Pero antes de que pudiera actuar, el sótano tembló de nuevo, como si la propia casa estuviera reaccionando a su decisión. La Llorona rió, un sonido agudo y desgarrador que eco resonó en las paredes. Solo recuerda, querida, una vez que hagas el pacto, no hay vuelta atrás. El aire se volvió más denso, como si cada aliento que tomaba se convirtiera en una carga. La luz del medallón iluminó la figura espectral que se cernía sobre ella, y el eco del llanto se transformó en una marea de voces suplicantes. Mateo, gritó Rosa, viendo cómo su imagen comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. La Llorona se acercaba, ansiosa y hambrienta. ¿Podría Rosa hacer ese sacrificio? ¿Podría el amor rescatarlos a ambos de la condena que acechaba en los rincones de su hogar? La lucha entre la luz y la oscuridad se desataba en su interior, y solo había una forma de averiguarlo. Entonces, en un último giro de los eventos, un nuevo grito emergió, más fuerte que el anterior. La voz de Mateo resonó, llenando el sótano con un eco de angustia y esperanza. Mamá, por favor, no. El dilema se hizo palpable. ¿Qué haría? ¿Cedería a la desesperación o se rebelaría contra el destino sellado por su linaje? Con el peso del mundo sobre sus hombros, Rosa comprendió que solo habían dado un paso hacia lo desconocido, y el tiempo se agotaba. Las sombras comenzaron a girar, aullando como una tormenta. La decisión estaba al borde de sus labios y el eco de Mateo se perdía mientras el terror la envolvía. Pero algo profundo en su alma resistía. ¿De verdad lo harás?, preguntó la Llorona, mientras las sombras se arrastraban nuevamente hacia ella, listas para devorar su voluntad. Rosa se enfrentó a la oscuridad,
respirando con la fuerza que comenzaba a despertar dentro de ella. No me llevarás a él no sin luchar, y en ese instante, el sótano tembló, preparándose para una confrontación que definiría su destino y el de su hijo. Pero, ¿quién prevalecería en esta lucha ancestral entre sangre y sombras? Las respuestas estaban en juego, más cercanas que nunca. El silencio que siguió a su declaración fue un grito ensordecedor por sí mismo. La Llorona, asombrada por la audacia de Rosa, se detuvo. Su figura se retorcía, y una expresión indescifrable aparecía en su rostro demacrado, un extraño cruce entre la ira y la curiosidad. La oscuridad a su alrededor parecía agitarse como un caldero burbujeante. Tus palabras son solo ecos vacíos. El rugido resonó en las paredes de la casa, un eco de poder antiguo que hacía temblar el alma de Rosa. Ella, aunque asustada, sintió como una chispa de determinación iluminaba su corazón. No estaba sola, el amor por su hijo la empoderaba más que cualquier sombra. No puedo retroceder, murmuró, sintiendo el sudor helado resbalar por su frente, con el medallón palpitando entre sus dedos, comenzó a recordar todas las historias que había escuchado sobre su familia, acerca de cómo habían enfrentado a la Llorona y de los sacrificios que habían hecho. Historias de valentía que apuntalaban sus cimientos. Si mi madre lo hizo, yo también puedo. Voy a luchar. Las sombras se agitaron frenéticamente, como un mar embravecido a punto de desbordar. Rosa levantó el medallón, que ahora brillaba con una luz intensa. Esta no era la simple luz que había visto antes, era como un faro, una llamada que desafiaba la oscuridad. La Llorona se encogió, por un instante mostrando signo de miedo. ¿Qué crees que puedes hacer con eso? La sangre de tu linaje está atada a mí. Siempre lo estará, clamó la Llorona, sus palabras llenas de desprecio, pero también de un nerviosismo latente que crecía. Te enfrentaré. No me puedo rendir. Haré lo que sea necesario por Mateo, respondió Rosa. El medallón comenzó a temblar y vibrar con una energía que no solo era luz, sino también una mezcla de desesperación y esperanza. En ese instante, la figura espectral dio un paso hacia ella, y las sombras se lanzaron como fieras hambrientas. El cuarto giró a su alrededor, y la oscuridad aumentó como una niebla espesa. Rosa cerró los ojos, sintiendo un dolor punzante atravesar su pecho. Las voces de las generaciones pasadas susurraban en su mente, advirtiéndole, alentándola. Mateo. Resiste, gritó, sintiendo que la esencia de su hijo se entrelazaba con su espíritu, dándole fuerzas. Al abrir los ojos, ya no era solo una mujer aterrorizada. Era alguien con una misión clara, alguien dispuesta a desafiar incluso a la muerte. Tú no eres mi destino, exclamó. La luz del medallón se intensificó, enviando un destello que iluminó la sala con un brillo casi celestial. La Llorona retrocedió, sus ojos vacíos reflejaban un miedo que nunca había mostrado antes. Rosa sintió como la energía en el medallón cambiaba, se tornaba en algo más. Era un llamado. Y entonces, sin entender del todo, comenzó a murmurar palabras al azar que brotaban de su memoria. Eran conjuros que había escuchado en su infancia, fragmentos de la sabiduría de su madre, un legado olvidado. Las sombras comenzaban a congelarse, como si la luz les cortara el aliento. No puedes luchar contra tu propia naturaleza, gritó la Llorona, impotente. Si existe alguna verdad en nuestras historias, debo ser más fuerte que el miedo que me rodea, replicó Rosa, sintiendo que el medallón se calentaba más en su mano. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Rosa se volvió, y vio a Mateo, atrapado entre luces y sombras, su rostro demacrado pero lleno de vida. Mamá. Ayúdame, clamó, extendiendo su pequeña mano hacia ella. El tiempo parecía detenerse mientras el corazón de Rosa se estremecía. La conexión con su hijo era palpable, un hilo que nunca se rompería. Pero, en el fondo, una creciente inquietud se formaba, ¿podría liberarlo sin perderse a sí misma en el proceso? Mateo, gritó de nuevo, con el medallón brillando más que nunca. No te dejaré. Por un segundo, luchó con la idea de sacrificar siquiera un instante en esa lucha. Fue entonces cuando las paredes comenzaron a crujir y el suelo a vibrar, como si la casa estuviese reaccionando a la escalofriante decisión que estaba tomando. La Llorona, llena de furia,
alzó su mano. Si te atreves, lo perderás todo. Una vida por otra hazlo, y serás mía para siempre. Rosa, sintiendo el sudor frío en su frente, comprendió que el verdadero sacrificio no era el de su hijo, sino el de su propia alma. La decisión final se cernía sobre ella como una sombra interminable. Pero, ¿qué sería una vida sin amor? Se preguntó, mientras el destino de ambos pendía de un hilo. En ese instante, el sótano estalló en una vibrada de gritos, y dentro de este caos, una voz familiar llamó desde la oscuridad: «Mamá». No. ¿Podía Rosa encontrar la fuerza para hacer lo inimaginable, o caerían las sombras sobre ellos, reclamando dos almas en vez de una? La lucha apenas comenzaba, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La verdad estaba más cercana de lo que pensaba, pero cada decisión conllevaba un costo que aún no había imaginado. La Llorona se acercó, y con un chasquido, el medallón cayó de sus manos, apagando la luz, dejando a Rosa a merced de la oscuridad. Nadie sabía si volvería a encenderse. Pero, sin duda, la batalla apenas se había desatado. La oscuridad parecía respirar, como si la casa misma estuviera viva y consumida por una horrenda curiosidad. Rosa cayó de rodillas, su corazón latiendo desbocado. El medallón, que antes suplicaba luz, no era más que un recuerdo distante, un eco de esperanza que se desvanecía rápidamente en la negrura opresiva que la rodeaba. Las sombras se movían, mezclándose entre sí, acechando en silencio, preparándose para un ataque. «Mateo». Gritó de nuevo, su voz resonando en la penumbra, pero solo su eco le respondió. La desesperación la invadió como un río imparable. Sin el brillo del medallón, la sala se convirtió en un abismo sin fin, al que el miedo se aferraba con cada fibra de su ser. La Llorona, por fin, se acercó a Rosa, su rostro distorsionado en una mueca de placer macabro. «Por fin estás sola», murmuró, su voz un suave susurro anhelado por un viento helado. Rosa sintió que la fuerza de su presencia se depositaba sobre ella, como una losa. «¿Vas a claudicar? Es el momento. Tómame de la mano y así tu dolor será eterno». «Nunca», exclamó Rosa, pero su voz sonaba como un hilo débil, ahogada por la densidad de la oscuridad. A su alrededor, el suelo crujía, y el aire se volvió tan pesado que podría haberse cortado con un cuchillo. Los recuerdos de Mateo, su risa, sus juegos, su voz dulce, reverberaban en su mente, luchando contra la desesperanza. «Mateo». Volvió a clamar, pero la casa retumbó en una risa casi burlona. La Llorona levantó su rostro hacia ella, sus ojos oscuros como pozos sin fondo, llenos de un hambre insaciable. «Él es mío. Nunca podrás alejarlo de mí. Su luz será un sacudón en la eternidad». De repente, el suelo bajo Rosa se iluminó tenuemente y, para su sorpresa, el medallón volvió a parpadear débilmente, apenas una chispa en medio de la oscuridad. Sin saber por qué, sintió un impulso irresistible de tocarlo. Arrastrándose hacia el objeto, sintió una corriente de energía fluir a través de su cuerpo, un ardor lejano que le instaba a levantarse. Con la determinación acumulándose en su pecho, Rosa llevó el medallón a su corazón. «Si la sangre de mi linaje está atada a ti, entonces esta lucha no será solo mía», susurró, sabiendo que los brazos de sus ancestros estarían con ella en ese momento. Concentrando su mente, comenzó a entonar murmullos de protección que había oído de su madre. Las sombras se agitaron, como si pudieran sentir el cambio en la energía. La Llorona frunció el ceño, sus labios se torcieron en una mueca de enojo y miedo. «Cállate. Tus palabras no tienen poder aquí». «No lo sabes», gritó Rosa, y un brillo cálido empezó a emanar del medallón, iluminando parcialmente su camino. Las sombras retrocedieron, temerosas. «Soy más fuerte de lo que imaginas. Él es mío. Y no renunciaré a mi hijo». El medallón lanzó un destello brillante que iluminó la habitación, y de ese resplandor emergieron visiones fugaces, recuerdos de sus antepasados enfrentando la misma maldición, empoderándose entre las sombras. Rosa sintió que la historia de su familia resonaba en su voz, un coro vibrante que llenaba el espacio. De pronto, un grito invitó a un nuevo escalofrío. Una figura emergió del oscuro rincón, un vago reflejo de Mateo. «Mamá», resonó su voz, y cada sílaba fue un puñal en el corazón de Rosa.
pero la Llorona, aterrorizada por el poder concentrado, se aferró más a su presa. Si quieres a tu hijo, ofréceme lo que soy, una parte de tu alma, y él será libre. Sus palabras flotaron así, como un hechizo que llenaba la habitación. Rosa sintió una oleada de angustia. ¿Podría realmente sacrificar una parte de ella para salvar a Mateo? Las sombras rodaban, como un torbellino oscuro, impacientes por devorar cualquier decisión equivocada. El tiempo se estaba agotando y el medallón poco a poco se desvanecía. Rosa miró a su hijo. Su imagen se desvanecía entre la niebla consumida por lo oscuro. Tenía que decidir rápidamente. ¿Qué estaba dispuesta a dar? El eco de las historias familiares resonó en su mente, las vidas que se sacrificaron. Tenía que redirigir el poder que le corría por las venas. Decidió que, aunque su alma estuviese en juego, el amor que sentía por Mateo era más fuerte. Nunca me rendiré. No te daré nada, gritó, llena de una nueva energía. Las sombras comenzaron a convulsionar alrededor de la Llorona, quien gritó con furia. Rosa, empoderada por su determinación, levantó el medallón nuevamente hacia la siniestra figura. Si mi sangre es parte de ti, entonces lucharemos juntas. Yo soy el fuego que no se apaga. La Llorona soltó un grito de rabia, pero la luz del medallón la envolvió y la oscuridad pareció tambalearse. Entonces, todo se congeló en el aire. Rosa sintió que el tiempo se expandía y el horror que había acechado la casa comenzaba a desvanecerse. ¿Pero qué precio tendría todo esto? Las sombras aún danzaban y una pregunta recorrió su mente: ¿serían las historias reales, o solo un reflejo de su propio miedo? Sabía realmente lo que estaba por desatar. Justo cuando pensaba que todo estaba listo para terminar, un eco resonó: «Mamá». No. La voz de Mateo se sumergía y la verdad aterradora se abría ante ella, dispuesta a revelarse en toda su oscuridad. La lucha final apenas comenzaba, y un nuevo desafío la esperaba en la penumbra. La noche había llegado a su clímax. El silencio del sótano solo era interrumpido por el eco lejano de los lamentos de la Llorona, un recordatorio del precio que se debía pagar. Rosa, de rodillas, al borde del abismo, sentía que las sombras la acechaban, listas para devorarla. Pero a través del miedo, una chispa de determinación brilló en su interior. Mateo. Siempre estaré aquí por ti. Su voz resonó, un faro de esperanza en la oscuridad. El medallón, que había estado casi muerto, comenzó a resplandecer de nuevo, como si respondiera al clamor de un amor que trascendía cualquier sacrificio. Las figuras en las sombras parecían vacilar, asustadas por la intensidad de su energía. La Llorona, furiosa, se abalanzó sobre Rosa, su figura espectral adquirió una forma aterradora. ¿Crees que puedes desafiarme? ¿Qué puedes evitar el sacrificio? Su voz era fría, un eco de los desesperados lamentos que había atemorizado a tantas generaciones. Hoy, no serás mi destino. Las palabras de Rosa eran firmes. El medallón en su mano emanaba una luz caliente, y con cada palabra que pronunciaba, parecía cargarla de valor. Recordó las historias de su madre, de su abuela, de todas las mujeres que enfrentaron a la Llorona y salieron adelante. Este era su momento. Uniendo su voz con la luz del medallón, Rosa comenzó a murmurar conjuros antiguos, uniendo su historia con la de su linaje. Las sombras comenzaron a retroceder, y con cada sílaba, la atmósfera se llenó de fuerza. No tomarás a mi hijo no sin luchar. La Llorona retrocedió, aturdida. Tus palabras no tienen poder aquí, pero incluso sus ojos revelaban miedo. La luz del medallón había hecho que la oscuridad se tambaleara. De repente, el suelo vibró. Un grito desgarrador resonó en el aire. «Mamá. Ayúdame». La imagen de Mateo, atrapado entre las sombras y la luz, hizo que el corazón de Rosa se encogiera. Tenía que actuar rápido. Sin pensarlo, se lanzó hacia el medallón, sabiendo que debía descansar su fe sobre la luz de su linaje. Soy más fuerte que el miedo. Este amor es mi arma. Las sombras se agitaron frenéticamente, intentando romper su concentración. Pero Rosa solo podía pensar en Mateo. Al abrir los ojos, sintió que un mundo desconocido se abría ante ella, una conexión con su pasado que renacía. Si este es mi legado, entonces lo enfrentaré. La luz del medallón brilló intensamente y,
como respuesta, la Llorona lanzó un grito lleno de furia y tristeza. Sabía que el vínculo entre madre e hijo era más fuerte que cualquier maldición. Liberaré a los perdidos, gritó Rosa, y con eso, el medallón se iluminó aún más. Las sombras comenzaron a temblar, y la Llorona fue envuelta en la luz, desgarrándose entre dos mundos. Rosa sintió cómo la energía fluía a través de ella y, con un último estallido de valentía, extendió la mano, con una fuerza que no sabía que tenía, gritó: «Tú no decidirás mi destino. A ti te digo adiós». La luz del medallón brilló con tal intensidad que incluso las sombras temieron acercarse. Rosa se vio levantando el medallón hacia el espectro, quien gritó en agonía. La figura de la Llorona comenzó a desvanecerse. «No puedes romper el ciclo», chilló, pero su voz se convirtió en un eco distante. En un instante desgarrador, la desesperación de los niños perdidos resonó en el aire, y entre ellos, el llanto de Mateo se fundió con todas las voces. Lo haré por ti», susurró Rosa con determinación. Las cadenas del pasado comenzaron a romperse, y la casa temblaba con la liberación de un largo sufrimiento. La Llorona se desvaneció, su lamento tornándose un murmullo en la distancia, y entonces, en un estallido de luz, la figura de Mateo apareció en el umbral del sótano. «Mamá». Su voz era clara y llena de vida, un eco de esperanza. Era libre. «Mateo». Rosa corrió hacia él, arrodillándose y abrazándolo fuertemente. Allí, en sus brazos, sentía que la lucha había valido la pena. Todo el miedo, todo el sacrificio, había llevado a ese momento culminante. La casa comenzó a recuperar su forma, los ecos de dolor y sufrimiento disolviéndose en el aire. Rosa y Mateo sintieron como la atmósfera se aligeraba, como si el peso de generaciones hubiera sido levantado. Los susurros se desvanecieron, y finalmente había paz. Sosteniendo a su hijo con fuerza, Rosa supo que había roto el ciclo. En su corazón, entendió que el amor verdadero siempre prevalecería, y que, aunque la Llorona había sido parte de su historia, su legado sería uno de esperanza y resistencia. «Siempre estaré contigo», prometió. Con esa conexión inquebrantable, madre e hijo abandonaron el sótano, listos para enfrentar un futuro lleno de posibilidades, por fin libres del terror que había estado acechando tanto tiempo. Si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para darle al botón de like ahora mismo. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Vamos. Te estamos esperando.